Es en tu abrazo, mi Jesús, que recuerda aquella cruz donde tú fuiste a morir con brazos abiertos para mí. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Primera de Juan 2:13a. Buenas noches, los saludo hoy 26 de junio, mes de los padres. El pasado borraste con tinta carmesí. Me amaste. Todos somos bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Cerramos en el tema la provisión de Dios con las prioridades. Inocente por ti, inocente, que ha encontrado en tus brazos al Padre que hay en ti. Esta noche vamos a cerrar el enfoque que manejamos este mes en los miércoles con la provisión de Dios, y hoy nos corresponde meditar en las prioridades. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por esta ocasión, por esta oportunidad, por la libertad que nos das de venir hasta este lugar. Usamos esta libertad, Señor, para hacer tu voluntad. Deseamos que tu propósito avance en nuestra vida. Nuestro corazón está abierto para ti. En este momento hacemos todo a un lado, toda distracción, toda cosa pendiente. Estamos en quietud, gozamos, Señor, de esa serenidad en tu presencia. Aquietamos nuestra alma, Señor, delante de ti para recibir atentamente tu palabra. Queremos ser impartidos de ella. Ese es nuestro deseo y necesidad en el nombre de Jesús. Amén. Inicialmente Salmos, capítulo 16, verso 1 y 2. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Miremos esas palabras del verso 1. ¿En qué se basa el salmista para decir al Señor que le guarde? Se basa en la confianza que la ha puesto ¿dónde? En el Señor. ¿Alguno de aquí ha puesto su confianza en el Señor? ¿Seguros? Entonces, ¿qué pueden esperar? Lo que pueden esperar es que el Señor los guarda. ¿Pusieron su confianza en el Señor? No necesitamos avanzar más del verso 1. ¿Pusieron su confianza ya en el Señor? ¿Plenamente en el Señor? ¿Hay incertidumbre entonces? Ahora, ¿alguna vez ha dudado de algo? ¿Ha puesto su confianza en el Señor y a pesar de eso ha llegado a dudar? ¿Sabe de qué ocasiona esa duda? Esa duda estorba. Esa duda le estorba al Señor, que viene con una avalancha de bendición y se encuentra con una duda y ¡ops! Lo frenamos, nosotros lo frenamos. Nosotros que necesitamos esa bendición, nosotros mismos lo frenamos. ¿Con qué lo frenamos? Con la duda, con la incertidumbre. Y esa incertidumbre muchas veces se manifiesta con ansiedad. Hasta gastritis nos da, hasta tortícolis nos da. Una vez le consulté a la hermana Ángela, eso fue hace tantos años. Hermana Ángela, ¿por qué será que me da tanta tortícolis? Yo pensé que me iba a decir de posición, de cargar algo, y me dijo ansiedad. Dijo, ¿ansiedad? Y yo me consideraba un tipo fresco, pero me puso a pensar, ansiedad. Muchas veces uno ni cuenta se da. Y ¿qué será que tengo? Y yo hoy tan fresco y todo tieso, cada ratico andaba así. Ella me dijo, ansiedad puede ser. Hermanos,
La palabra es muy poderosa. No desconfiemos. Si nosotros estamos por otro lado, alineémonos en la palabra y podemos decir: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Ahora, ponemos nuestra confianza y paso siguiente, de pronto es una duda, pero no, antes con mayor razón tenemos que poner esa palabra, la ponemos en nuestro estado, la ponemos en nuestro perfil, la ponemos en un letrerito en la nevera, en el closet, en el espejo, la ponemos esa palabra, porque esa palabra nos tiene que saturar, tenemos que guardarla abundantemente en nuestro corazón. Esa palabra es vida que nos va a transformar. Y de perseverar en eso, entonces llegará el momento donde vamos a poder demandar que el Señor nos guarde, porque ya la confianza está plena en Él. ¿De acuerdo? Versículo 2 no dice una cosa distinta, tal vez dice lo mismo con más profundidad. Dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Está hablando de bienes, de bendiciones, de cosas que necesitamos y que nos benefician, que nos alimentan, que nos sustentan, que nos sostienen, que nos hacen crecer. Estamos hablando de esas cosas. No hay para mí bien fuera de ti. Él es nuestra fuente. Eso lo hemos aprendido. De hecho, aprendimos años atrás que por eso el Padre Nuestro empieza así. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Como dijo el Señor. Hermanos, a propósito, hago esta cuña acá. El Señor nos enseñó a orar, ¿sí o no? Los discípulos les dijeron: enséñanos a orar. En Lucas dice: enséñanos a orar. Y Él les dijo: ustedes orarán así. ¿Cómo hay que orar? Espíritu Santo tal cosa, Jesús tal cosa. ¿Cómo hay que orar? Si el Señor dijo que oráramos Padre Nuestro, ¿para qué vamos a decir Jesús? Si el Señor dijo Padre Nuestro, ¿para qué vamos a decir Espíritu? No podemos poner nuestra confianza en Jesús, ¿o sí? Sí, claro. ¿No podemos poner nuestra confianza en el Espíritu? Sí, claro. Pero poner nuestra confianza en Jesús o en el Espíritu no implica desobedecer al Padre. ¿Y el Padre qué dijo? Ustedes oren así. ¿Cómo? La primer palabra de nuestra oración es Padre. Cuando decimos Padre, inmediatamente nosotros, que estamos diciendo Padre, nos ponemos en sujeción a Él como la única fuente de provisión. Porque Padre es eso, Padre es origen de todo. Padre esencialmente significa origen, inicio. Por eso el nombre de Abraham, que se lo cambió por Abraham y no le cambió la raíz, que significa lo mismo, origen de todo. El Padre es el origen de todo. ¿Habrá algún bien para nosotros fuera del Padre? Nada. Por eso cuando le decimos Padre, le decimos: tú eres la única fuente de nuestra provisión. Y dice aquí: no hay para mí bien fuera de ti. Pero ¿quién está diciendo eso? ¿O qué parte de la persona, qué parte de este salmista, qué parte de nosotros está diciendo esas palabras? El alma. Mucha atención con el verso 2. Dice: oh alma mía, dijiste a Jehová. Y está hablando de unos bienes, y en vez de decir tú eres mi proveedor, sinceramente, guardando la estructura gramatical, si está hablando de bienes, debería decir tú eres mi proveedor. No hay para mí bien fuera de ti. Seguro, sinceramente, yo le veo mucho sentido, pero no dice así. El Espíritu Santo inspiró otra cosa, que dijera: tú eres mi Señor. ¿Quién está diciendo tú eres mi Señor? El alma. Ni siquiera el Espíritu, hace rato pasó por ahí. El Espíritu hace rato reconoció a Jesús, hace rato reconoció a Dios como Señor. Y ha habido un proceso, un caminar donde ha crecido la confianza, y ahora el alma es el que está diciendo, es la que está diciendo: tú eres mi Señor. O sea que hay un gobierno ya sobre el alma. Hay un gobierno sobre nuestros pensamientos. ¿Quién es el que está gobernando nuestros pensamientos? El Señor. El alma misma lo está declarando.
Hay un gobierno sobre nuestros sentimientos, no solamente sobre nuestros pensamientos, también sobre nuestros sentimientos. ¿Quién tiene ese gobierno? El Señor. Hay un gobierno sobre nuestra voluntad. Yo ya no hago lo que quiero, lo que me parece, no. Lo consulto y busco hacer la voluntad del Señor. El alma es el que está declarando el señorío del Señor. Tú eres mi Señor. El alma es el que está diciendo. Entonces, no es que se convirtió recién y está reconociendo al Señor. Muy bien, gloria a Dios. Pero más que eso, ha habido un proceso, un caminar donde ha aprendido a confiar en el Señor. Y al confiar se da cuenta, ay, el Señor me guarda. Y ahora es el alma que ya puede decir a sus anchas, tú eres mi Señor. ¿Y qué más? No hay para mí bien fuera de ti. Una persona que ha pasado por ese proceso, cuando tenga una necesidad, ¿va a salir corriendo a buscar algo fuera del Señor? No. ¿Por qué? Porque ha confiado en el Señor y sabe que el Señor le guarda. Porque ya el alma ha sido procesada y se ha acostumbrado, ha aprendido a confiar. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus decisiones tienen el gobierno de Dios y ahora puede declarar, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Miremos aquí mismo en Salmos 16 el verso 5. El verso 5 es un verso poderosísimo en ese Salmo 16. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Jehová es la porción de dos cosas. Cosa número 1. Jehová, dice el verso 5, es la porción de mi herencia, número 1. Pero también Jehová es la porción de ¿qué? De mi copa. Mi herencia y mi copa son dos cosas muy relacionadas, pero hay una diferencia. La herencia es algo que ya la persona tiene, le corresponde, es dueño, es beneficiario, pero no necesariamente la está disfrutando. Nosotros en este momento tenemos un mundo de cosas, no necesariamente la estamos disfrutando. No la disfrutamos por desconocimiento, por carnalidad o porque todavía dispensacionalmente no es el tiempo. Por ejemplo, estamos llamados a reinar sobre todas las naciones, ¿cierto? ¿Eso es ahorita en esta dispensación de gracia? No, aunque muchos se meten en la política diciendo que es en este tiempo, pero están mal. Eso es herencia, pero no la estamos disfrutando todavía. Pero es herencia. Es de nosotros, lo tenemos. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, yo todavía tengo una molestia persistente en la garganta, todavía la voz la siento débil, la siento tan débil, hago un esfuerzo para hablar, más raro, pero la sanidad es mi herencia, pero todavía no ha sido mi copa, y ya vamos a ver qué es eso de copa. Pero ¿es porque no es mía? Sí, es mía. Y lo tremendo de esto es que dice el verso 5, Jehová es la porción de mi herencia. Es decir, la razón de ser de lo que tengo es Dios mismo. La herencia que tengo es Dios mismo. Todo lo de Dios es mío. Así como el Padre se lo hizo saber claramente al hijo pródigo cuando éste viene de regreso. Así como se lo dijo al mismo hijo mayor que no se había ido nunca de la casa. De todo lo que está aquí es tuyo. Y él, aunque tenía esa herencia, no tenía la copa. No tenía la copa. ¿Qué es la copa? La copa es el disfrute. Esa copa alude a la misma copa que el apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 11, la copa de bendición. Copa de bendición es el disfrute que tenemos de parte de Dios. Todo lo que disfrutamos de parte de Dios, por ejemplo, cuando Dios nos perdonó, ese es un disfrute. Cuando nos sanó, ese es un disfrute. Lo que hizo con Ashley ahorita, eso es un disfrute. Cuando nos regaló esto, ese es un disfrute. No solamente es herencia,
sino que ya la disfrutamos. Ya pasó el tiempo dispensacional o ya el Señor lo dispuso, ya lo disfrutamos. Entonces tenemos dos cosas en las cuales el Señor es nuestra porción, de nuestra herencia y de la copa. Herencia de todo lo que tenemos, copa de lo que disfrutamos, y de ambas cosas el Señor es la porción. Luego dice, tú sustentas mi suerte. Equivale a decir que sustenta nuestra vida, pero no cualquier vida, sino la vida tal cual como la tenemos. Una vida que tiene herencia y que tiene una copa para disfrutar. Esa vida, con esa condición, es lo que llama ahí mi suerte. Esa es mi suerte, esa es mi situación. Una vida que tiene una herencia y una copa para disfrutar. Dice la última parte del verso 5, tú sustentas mi suerte. Hermanos, con ese verso 1, 2 y 5, definitivamente tenemos que concentrar nuestra vida únicamente en el Señor. Si logramos hacer eso, entonces nuestras prioridades van a cambiar. No le vamos a dar prioridad absolutamente a ninguna otra cosa que no sea Dios. A veces el afán, la ansiedad nos confunde, nos trastorna y corremos a serles fieles y leales a los jefes antes que a Dios. ¿Hay que ser leal con un jefe? Claro que sí. ¿Muy leal? Sí, claro que sí, sea todo lo leal que sea. Pero eso no te puede hacer cambiar las prioridades. El Señor nunca dijo que tuviéramos prioridad con cualquier otra cosa que sea fuera de Él. De hecho, cuando distorsionamos eso, somos infieles al Señor. Y la bendición que Él nos ha dado deja de serlo. Se viene en contra de nosotros mismos. Si nosotros entendemos las palabras de Salmos 16, versos 1, 2 y 5, vamos a organizar de una manera correcta nuestras prioridades. Miremos lo que dicen los evangelios. Vamos a Lucas capítulo 17, versos 26 al 30. Dice Lucas 17, versos 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué es eso de el día en que el Hijo del Hombre se manifieste? Cuando regrese visiblemente por segunda vez. Así será ese día. ¿Cómo? Lo compara con dos cosas. Primero dice el verso 26, como fue en los días de Noé. Y luego en el verso 28, asimismo como sucedió en los días de Lot. Vamos a los días de Noé. ¿Qué recuerda por allá como en Génesis capítulo 5 y 6? ¿Qué hecho histórico tremendo sucedió en esa época? El diluvio universal. Terrible. Ahora, ¿qué llevó a Dios a semejante juicio? Un juicio muy duro. Destruyó todo, excepto una familia que la guardó en el arca. ¿Qué llevó a Dios a eso? La maldad. El Señor dice en el capítulo 6 de Génesis, que dice, el hombre no es sino pura carne. Es una expresión muy fuerte. Pura carne, están de continuo inclinados al mal. Pero es que no hacen una buena, pues, ni por error. Voy a destruir todo esto. Los pecados fueron terribles. Quiero decirles que el grado de degeneración fue tal que hasta hubo relaciones íntimas de ángeles con mujeres. Y el Señor dijo, eso no puede ser.
Esto no puede ser, eso lo acabo. Sin embargo, cuando el Señor mismo viene a hablar de su segunda venida y dice, como fue en los días de Noé, en el verso 27 ni siquiera menciona un pecado sexual. Es más, no menciona ningún pecado. Mira el verso 27. ¿Comían? ¿Comer es pecado? No. ¿Bebían? ¿Beber es pecado? No. ¿Casarse? ¿Casarse es pecado? ¿Darse en casamiento es pecado? No. Pero esa es la queja del Señor. Verso 27, ¿qué estaban haciendo en esos días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así como algún hermano me podrá decir cuando yo le digo, hermano, ¿por qué es que no he vuelto a la reunión? No, tengo que comer. Comer no es pecado. ¿Tiene razones, hermano? Claro. ¿Beber es pecado? No. Estaba preparando la boda de mi hija. ¿Es pecado? No. Estaba preparando el matrimonio, la recepción para la boda. ¿Es pecado? No. Entonces, ¿qué es el reproche del Señor? Que la gente se enfocó fue en comer, beber, casarse y darse en casamiento. Y no se enfocó en Él. El reproche del Señor son las prioridades incorrectas. Ahora dice en el verso 28, así mismo como sucedió en los días de Lot. ¿Qué recuerda usted? ¿Algo pecaminoso en los días de Lot? ¿Qué era? ¿A qué se refiere? ¿Cuando andaba con Abraham? ¿Se refiere a esa época? Un poquito más adelante, cuando cada uno cogió por su lado. ¿Y Lot se fue hacia dónde? Hacia Sodoma. ¿Y qué problema había en Sodoma? La perversión. Que no respetaron ni siquiera los ángeles enviados por Dios. De ese tamaño era la perversión allí. Una perversión terrible. Que hasta el día de hoy todavía la ciencia utiliza la palabra Sodoma para hablar de perversión. O sea, la perversión era enorme. Y a eso está aludiendo el verso 28. ¿Qué perversión menciona el verso 28? Dice, comían. ¿Comer es perverso? ¿Es perversión? No. ¿Bebían? Tampoco. ¿Comprar? No. ¿Vendían? Tampoco. ¿Plantaban? No. ¿Edificaban? No. Todo es sano. Unas personas responsables. ¿Y cuál es el problema? Las prioridades. Ellos se enfocaron en, verso 28, comer, beber, comprar, vender, plantar y edificar. Y no se enfocaron en el Señor. El Señor dice, así como los días de Noé, así mismo como los días de Lot, será la manifestación, la venida del Hijo del Hombre. Así mismo va a encontrar la humanidad. No, en pecado, sí, pero ni siquiera es el reproche del Señor, sino las prioridades. Así que cuando tú le quieras exhortar a un hermano, hermano, pero tienes que sacar tiempo para las cosas de Dios, y él dice, tengo que comer. Tú le puedes decir, así mismo fue en los días de Noé, y así mismo fue en los días de Lot. El Señor no le reprochó ningún pecado, sino el enfoque, las prioridades. Hermano, ¿cómo están tus prioridades? ¿Tienes que comer? ¿Tienes que beber? ¿Tienes que plantar? ¿Tienes que vender? ¿Tienes que comprar? ¿Tienes que edificar? Claro, tenemos que hacerlo con responsabilidad, pero ¿te vas a enfocar en eso? ¿Ese es el enfoque? El enfoque de la descendencia presentada en Génesis 4 es un enfoque de las prioridades incorrectas, no le sirvieron al Señor, no fue la prioridad del Señor. Mientras que el enfoque de la descendencia mostrada en Génesis 5, ellos sí le sirvieron al Señor. De ahí sale precisamente Noé, que luego es escogido por el Señor para salvarlo a él juntamente con la familia. No dejes de plantar, no dejes de comprar, no dejes de vender, no dejes de negociar.
pero tienes que cuidar cómo están tus prioridades. Vamos por favor a Mateo capítulo 6, verso 24 a 33. Mateo capítulo 6, versos 24 al 33 dicen: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces ahí se abre un gran interrogante. ¿Cómo distinguir eso? ¿Cómo distinguir si estoy sirviendo a Dios o a las riquezas en el contexto de Mateo 6? El verso siguiente lo explica. Él no se hace esperar para explicarlo. Dice, verso 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, el mismo verso 25 nos muestra el punto crítico, el cambio. ¿Cómo determinar si estoy sirviendo a Dios o estoy sirviendo a qué? ¿Cuál es el otro señor que es posible servir? Las riquezas. Cuando tengo ansiedad, mire, dice el verso 25, por tanto os digo, no os afanéis. Cuando yo tengo ansiedad, cuando tengo afán, ¿afán de qué? ¿Qué dice el verso 25? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Dónde voy a sacar para la gasolina? ¿Para pagar el arriendo? Cuando yo me afano, cuando me angustio, inmediatamente ya estoy evidenciando a qué Señor estoy sirviendo. ¿A qué Señor? ¿Estoy sirviendo a Dios? No. ¿Estoy sirviendo a quién? A las riquezas. Hay dos tipos de personas bien determinadas que le sirven a las riquezas. Unas porque tienen muchas riquezas y a todas están pendientes de ellas, se afanan por ellas porque no se les puede perder 1,000 pesos porque es una angustia. Y hay otros más chistosos, no tienen y se angustian de lo que no tienen. Entonces, la diferencia no es el tener o el no tener. La diferencia, ¿cuál es? El afán, la angustia, la ansiedad. Es que no. ¿Y mañana qué? Yo voy a ofrendar, pero me acordé que no he completado lo del arriendo. ¿Qué tal que vaya? El Señor dijo que todos los días iba a haber maná, pero ¿qué tal que vaya y mentira, que el Señor sea un mentiroso y me quede mal? Entonces yo me aseguro y voy a guardar este maná para mañana. Imposible que se me vaya a gusanar. Por Dios. Sinceramente, la carne es muy fregada. Así actúa la carne. Así actúa. Por eso la base de Salmo 16 nos cura en salud. Si arrancamos con la base de Salmo 16, no vamos a pasar por esas ridiculeces que a veces hacemos. Así que el verso 25 muestra que es servir a uno y que es servir al otro. Verso 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Quiénes son los que sí se enfocan en esas cosas? Los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Los que no son del pueblo de Dios. ¿Y ellos por qué hacen eso? Porque ellos no saben que nuestro Padre Celestial sabe. Pero ¿qué dice ese mismo verso 32? Pero vuestro Padre, es que nosotros tenemos un Padre Celestial, ellos no.
que es muy duro. Hemos hablado en esos días, qué duro no tener a ese padre. ¿Cómo hacen? Son muy guapos. Pero es que se matan la vida detrás de un plátano, detrás de un millón de pesos, detrás de un arriendo, detrás de unos zapatos. Se matan la vida, roban, matan por eso. ¡Qué pecado! Pero nosotros tenemos un Padre Celestial que, según el verso 32, sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? De las mencionadas, ejemplos, ¿qué cosas? El vestido, la comida, la bebida. El Señor sabe que las necesitamos. Y si nosotros tenemos las prioridades correctas, ¿cuál es la prioridad correcta? Buscar, literalmente dice el verso 33, primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué pasa con la comida, los zapatos, todo será qué? O sea que el vestido es una, los zapatos es una, la comida, todo eso son añadiduras. Añadiduras que el Señor le da fielmente. ¿Cuántos saben que el Señor es fiel? Él cumple lo que dice. Él dijo esto, lo cumple. Él fielmente le da esas añadiduras a aquellas personas que buscan el reino de Dios y su justicia con prioridad. No que busquen el reino, sino que lo buscan con prioridad. No buscan el reino porque es que voy a perder esta pierna. ¿Cómo no busca el reino? Eso me lleva a aflicción. No es porque va a perder la pierna, es porque es una prioridad para la persona. ¿Qué es la prioridad para esa persona un lunes? El reino de Dios. El martes, todos los días de su vida. Cuando está enfermo, ¿cuál es la prioridad? Cuando tiene holgura, cuando tiene escasez, siempre la prioridad es el reino. Entonces, como esa es su prioridad, ¿qué hace Dios? Le da las añadiduras. ¿De acuerdo? Miremos por favor en Efesios capítulo 1, verso número 3. Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo vamos a ser bendecidos? ¿Vamos a ser o ya fuimos? Ya fuimos, eso es un hecho cumplido. Ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Qué más dice el verso 3? En los lugares celestiales en Cristo. La clave para que disfrutes eso es estar en Cristo, porque es allí donde fuimos bendecidos. Fuera de Cristo, incertidumbre. En Cristo, bendecidos con toda bendición espiritual. Así que nosotros podemos ver que hay unas cosas que el Señor llama bendición y hay otras cosas que el Señor llama añadidura. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque? Las añadiduras. No, ya lo vimos, el reino de Dios y su justicia. Y eso equivale a poner nuestra mirada en la bendición. Porque sabemos que la única manera de disfrutar las bendiciones es estar en Cristo. Y eso nos va a llevar a buscar con prioridad el reino de Dios y su justicia. Eso nos va a llevar a lo que tuvimos como base hoy, a Salmos 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Entonces estamos en Él y tenemos la bendición. Y al disfrutar las bendiciones, el Señor dice, ese está buscando con prioridad. Entonces, ¿qué le va a mandar a esa persona? Las añadiduras. Y podemos estar disfrutando de sus bendiciones y de las añadiduras. Si permanecemos en Cristo. Miremos por favor un poquito más adelante, Filipenses capítulo 4, verso 19. Dice, mi Dios pues suplirá
todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Punto. No, a veces le ponemos punto ahí, cuando ya vamos a tener la bendición, le ponemos punto. Y nos vamos detrás de cuáles las cosas que nos va a suplir. Y nos olvidamos de la clave. ¿Cuál es la clave? En Cristo. Ese verso 19 cuando dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, ¿a qué se refiere? ¿Usted cree que realmente que son cosas materiales? ¿O está hablando de amor, paz, justicia? ¿Son cosas espirituales? ¿Sabes el contexto de ese capítulo? ¿Sabes de qué habla? De cosas materiales. ¿Te falta plata? ¿Sabes qué dice la Biblia de eso? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a tu necesidad. Ni siquiera conforme a nuestra necesidad, sino conforme a la riqueza del Señor. Dice, conforme a sus riquezas en gloria, pero no podemos quitarlo el final, en Cristo Jesús. No nos salgamos de ahí, no nos salgamos de Cristo. Si estamos en Cristo tenemos todas las bendiciones y todas las añadiduras. Y eso equivale a que Él va a suplir ¿qué? Lo que nos falta. ¿Necesitas consuelo? Ahí está. ¿Necesitas salud? Ahí está. ¿Necesitas paz? Ahí está. ¿Necesitas remesa? Ahí está. ¿Necesitas que te alcance la remesa? Ahí está. ¿Qué tal que tengas una remesa y hagas un almuerzote bien chévere e invite a los hermanos de la iglesia y que ese almuerzo quede bien salado? Te tiraste y hay que botarlo. El Señor suple todo lo que necesitamos. No dudemos. No pensemos que solamente dice, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para terminar, por favor, vamos a Juan capítulo 21, que lo estuvimos mirando hace 8 días. Vamos a recordar una parte. Juan capítulo 21, el verso número 3, que les dije hace 8 días que hubo un milagro ahí. Juan capítulo 21, verso 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Recuerden que Pedro y los otros 6 creo que eran expertos pescadores. Y fueron al lugar donde era. Ellos, pues, claro, como expertos pescadores no van a ir donde no hay peces. Fueron al mar. El mar está lleno de peces. Y fueron a la mejor, yo no sé quiénes saben de pesca, pero fueron a la mejor hora para pescar. ¿Qué dice el verso 3? ¿A qué hora fueron? En la noche, la mejor hora para pescar. Expertos pescadores fueron al mar que estaba lleno de peces a la mejor hora. ¿Qué sucedió? El verso 3 dice, y aquella noche no pescaron nada. Ese es un milagro. El Señor le ordenó a los peces que se alejaran de ellos. Eso es un milagro. Versos 4 al 6, hay otro milagro. Versos 4 al 6 dice, cuando ya iba amaneciendo, espérate. ¿La mejor hora para pescar? La noche. ¿La peor hora para pescar? Cuando está amaneciendo. Ya no cogemos la noche, ahora amaneciendo menos. Ya esta hora ya no es hora para pescar. Pero así dice el verso 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, mire el Señor cómo los enfoca. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis amor en vuestro corazón? ¿Tenés paz en tu corazón? ¿Sí? ¿Tienes amabilidad? ¿Tienes pasión? No, está hablando de cosas materiales. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Qué pecado? Expertos pescadores, ya pasó toda la noche en el mar y tienen que contestar
que no. Le respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Ese es otro milagro. Hacen lo que el Señor dice y es efectivo. El mismo mar, pero la hora no era la mejor. Y sinceramente no tenía mucho sentido echar la red a un lado o al otro. Pero el Señor dijo, y hay que obedecer. Y si obedece, miren lo que disfrutaron. Pero hay otro milagro. Hermanos, este milagro es exagerado. ¿Dónde está? En el verso 9 al 14. Tercer milagro consecutivo. Versos 9 al 14 dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Cuando descendieron, ¿a dónde? A tierra. No mar, tierra. ¿Qué había en tierra? Y estaban las brasas listicas. ¿Y qué más? Pez. Hermanos, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor nos va a dar pescado hasta en la tierra. El Señor acaba de decirles, ¿tienen algo de comer? No. Bueno, cuando descienden, el que les estaba pidiendo tenía brasas listas y tenía pescado. ¿Él estaba pescando también? No. Se inventó ese pescado ahí, porque no nos podemos olvidar que Él es Dios, es verdad, Él es Dios. Y además de pescado había pan. Pienso yo que en el contexto del Evangelio de Juan, como lo hemos visto desde el capítulo 1, lleno de señales y que cada palabra tiene un peso importante, pienso que el pescado está mostrando todas las riquezas del mar y pienso que el pan está mostrando todas las riquezas de la tierra. El Señor tiene el poder de darnos todas las riquezas del mar y todas las riquezas de la tierra sin necesidad de ir a sembrar, sin necesidad de ir a pescar. Él es Señor. Y si confiamos en Él, Él lo va a hacer. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 10. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. ¿Le está ofreciendo de los mismos peces de ellos? ¿Dejó 153 peces? No, él ya tenía allí. Pero el Señor es tremendo, ¿no? El Señor le quiere enrostrarles a ellos. Traigan de los peces que cogieron. Y los traen, pero aquí ya está la cena lista. Ni siquiera necesitaban haber hecho ese esfuerzo. Aquí está la cena lista para ustedes. Les dice, verso 12, les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Mira, no solamente le dio, ahí están, va, comen, vayan, tienen hambre, vayan, comen. Él mismo, esa ternura, él mismo dice, verso 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Les recuerdo, Señor, ¿se aparecía? Desaparecía. Se aparecía en reuniones como esta, pero se aparecía también en el mar. Y se manifestó haciendo que los peces primero no fueran allá en el momento propicio para ellos humanamente. Dijo, no, es cuando yo diga. El Señor les dio instrucciones, cogieron tantos peces que no podían ya ni siquiera sacar. Cuando descienden a la tierra, ya está el pescado listo. No, por favor, es una exageración.
No hay manera que desconfiemos del Señor. ¿Habrá alguna situación de nuestra vida en donde digamos, no, aquí sí voy a desconfiar? El Señor tiene todo preparado para nosotros. No se trata de nosotros, miren, ni siquiera de nuestra fe, porque mire estos muchachos, ya se habían devuelto a pescar. Digo, bueno, está muy bonito que resucitó, pero hay que comer. Y se bueno, busquen la comida pues, no haga la voluntad de Dios, vaya, trabaje, vaya. No es por nosotros, no es por nuestra fuerza, es porque Él es el Señor. Podemos buscar con prioridad al Señor, al reino de Dios y su justicia, y vamos a tener todo lo que necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por tu palabra, gracias por este ejemplo, gracias por estos ejemplos. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Tú estás en resurrección. Nosotros deseamos cotidianamente disfrutar de ese poder de resurrección. Ayúdanos a permanecer en Cristo, a confiar en ti. Señor, ayúdenos, Señor, prosésanos. Gracias por la paciencia que tienes, gracias porque nos pones en situaciones críticas para quebrarnos, para mostrarnos, para evidenciar, así como evidenciaste, dejaste en evidencia a Pedro, que te negó y que dejó su ministerio por ir a pescar. Bueno, Señor, nos dejas en evidencia para tratar con nuestra alma al punto que llegue nuestra alma a decir, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres nuestra confianza, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestra porción, tú eres quien sustenta nuestra vida. A ti, Señor, te damos toda gloria, toda honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.